vamos ahora a hacer un enlace hasta Ginebra, Suiza, porque bueno, pues con logramos agendar una entrevista con nuestro querido doctor Hugo López Gatell, Violeta, que pues regresa a cuadro aquí en Rompeviento TV y pues muy contentas y muy contentos de tenerlo acá a propósito de la reforma a la Ley General de Salud. Pues sí, evidentemente cuando uno ve los puntos de la agenda de la reforma a la Ley General de Salud, decíamos por acá, Violeta y yo, huele al doctor Hugo López Gatell. Y bueno, Violeta, pues acá está con nosotros con esa pues siempre encantadora sonrisa que ya extrañábamos, Violeta. Sí, qué alegría ver y tener aquí entre nosotras al doctor Hugo López Gatell. Realmente es todo una alegría. Pero antes de entrar a esta interesante entrevista que vamos a tener sobre la Ley General de Salud, lo que ha acontecido en nuestra nación y mucho se lo debemos también al doctor Hugo López Gatell, pues que nos platique brevemente cómo le ha ido en la Organización Mundial de la Salud. Por favor, que nos cuente, aunque sea un minutito, doctor Hugo López Gatell. Muy buenos días y buenas tardes por allá. Muy buenos días, Violeta, Ernesto, el magnífico equipo Rompeviento y audiencia. Pues estamos bien, estamos contentos, estamos trabajando intensamente. Son muy estimulantes los desafíos, los nuevos desafíos que tenemos ahora para cumplir una responsabilidad encomendada por la presidenta de México y proyectar al país, proyectar el prestigio del país, el enorme reconocimiento. Es impresionante el reconocimiento que tiene nuestro país en los foros internacionales, no solamente en el campo de la salud, que es el que estoy yo directamente involucrado, sino con las compañeras y compañeros de la misión permanente de México frente a los organismos internacionales con sede en Ginebra y la Oficina de las Naciones Unidas. Me puedo dar cuenta de que en todos los temas, todos los foros, México juega un papel muy relevante y se espera mucho de México. En el campo concreto de la salud, que es mi área de responsabilidad, identificamos grandes oportunidades para impulsar más la presencia de México, la palabra de México, las posiciones de avanzada que tiene México hoy con respecto a muchos lugares del mundo y se espera en general esa práctica. Entonces tenemos muchos desafíos muy interesantes, pero muy estimulantes. Gracias, doctor Hugo López Gatell. Pues realmente contentas y contentos de tenerte por acá. Y bueno, pues esta reforma a la Ley General de Salud, pues evidentemente, pues uno a la hora de estar leyendo los puntos que los estaremos poniendo a un lado, que evidentemente el tema de los vapeadores, pues es el tema central en el que más difusión y protestas hubo por parte de los partidos de oposición, pero también las facultades que ahora tendría COFEPRIS. Hay muchos temas ahí que abordar y esta satanización que siguen poniendo los partidos de oposición de decir no puede ser que se criminalicen los vapeadores y ahora entonces van a llegar los cárteles a operar y a distribuir. Se está promoviendo que los cárteles asuman el control de los vapeadores. En fin, ¿qué decía al respecto, doctor Hugo López Gatell? Muchas gracias, Ernesto. Hay mucho que identificar, que analizar en lo que está ocurriendo. Pongo como contexto lo que vivimos aquí en Ginebra, Suiza, hace un poco más de 2 semanas, cuando tuvimos la conferencia de las partes, la 11ª conferencia de las partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Este es el primer tratado internacional impulsado por la Organización Mundial de la Salud hace ya casi 20 años, concretamente hace 20 años, en 2005. Entró en vigor en los países que lo suscribimos entre 2 y 3 años después. México fue el primer Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud de la región de América que suscribió el tratado y que fue ratificado por el Senado mexicano.
y consecuentemente se generó y en su momento se promulgó la Ley General para el Control de Tabaco en México. Habíamos tenido un avance muy sustantivo en las primeras años de esta ley en regular, en restringir el impulso que daba la industria tabacalera a este venenosísimo repertorio de productos. Recordar siempre, el tabaco está demostradamente, se ha probado con toda contundencia y consistencia técnica, que es un producto que en toda dosis, en toda vía de administración, irremediablemente es dañino para la salud y no produce ningún beneficio sustantivo. Entonces, es una industria que se ha mantenido solamente con propósitos de lucro para, desde luego, quienes son propietarias, accionistas de las empresas tabacaleras, que son, por otro lado, dos grandes empresas en el mundo y que invaden a todos los países, todos los territorios. Pero regresando a México, digo que habíamos tenido un progreso importante y después, en el sexenio 2012-2018, hubo un retraso, si no retroceso incluso, en las políticas públicas de control de tabaco, un abandono total en la materia. Y por eso fue muy reconocido también México cuando en 2018, en el gobierno del presidente Andrés López Obrador, logramos no solo recuperar, sino ponernos nuevamente al frente de la comunidad de los países como uno de los países con la más estricta política de control de tabaco. Avanzamos en muchísimos aspectos, fueron reconocidos consecutivamente, incluso el propio presidente recibió un reconocimiento explícito de la Organización Mundial de la Salud en uno de los años, pero durante 5 años consecutivos recibimos un reconocimiento por este avance. Y al cierre del gobierno del presidente López Obrador, el avance posiblemente más inquietante para la industria tabacalera fue la prohibición de los en su momento llamados nuevos productos del tabaco, que ya no son nuevos y son estas tecnologías que de manera convencional el público las identifica como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Aunque hay algunos matices técnicos importantes de considerar, si hay oportunidad lo mencionaré en unos pocos minutos. Pero básicamente se tomó esta decisión de restringir de manera absoluta la importación, la exportación y la comercialización y la circulación con fines comerciales de vapeadores y cigarrillos electrónicos mediante un instrumento jurídico contundente pero relativamente frágil que fue un decreto presidencial. En su momento, la industria tabacalera contraatacó de una manera muy agresiva, como suele hacerlo, a través de un poderoso mecanismo de presión judicial que estratégicamente fueron ubicando con más de 7.500 amparos que en su momento inundaron el sistema judicial mexicano, pero además estratégicamente calcularon dónde tenían el mayor control en juzgados, en tribunales colegiados de circuito y en su momento en ministros de la Corte Suprema de Justicia que eran completamente complacientes, cómplices con los intereses comerciales, en este caso de la poderosa industria tabacalera internacional. Lograron su cometido y en su momento la Suprema Corte de Justicia les concedió razón. Me refiero a la antigua, a la muy corrupta Suprema Corte de Justicia, que afortunadamente ya ha sido sustituida por voto popular, secreto, universal y directo. Y esa corte les concedió la resolución final que les permitió echar abajo el decreto o que no tuviera efectos este decreto. Y el presidente López Obrador, con este sentido estratégico que siempre le caracterizó y le ha caracterizado, dio el último empujón a pocos meses de terminar su gobierno con el envío de una iniciativa de reforma constitucional que específicamente modificó los artículos cuarto sobre los derechos sociales, incluido el de la salud, y el artículo quinto sobre el derecho a la libre ocupación y profesión, para, de manera coordinada, prohibir estos productos junto con otros productos que son altamente tóxicos para los seres humanos, como el fentanilo de uso ilegal, que en su momento se ha convertido en una amenaza muy grande a la salud pública.
Y terminó el sexenio anterior, entró la presidenta Sheinbaum y desde luego congruente, consecuente, como lo es, y enérgica, firme, como también lo es, y de manera muy estratégica fue integrando a la reforma necesaria de la Ley General de Salud, consecuente de esa reforma constitucional, varios otros elementos muy estratégicos para mejorar las capacidades de la salud en México y del Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso es lo que podemos poner como resumen de lo que ocurrió en México. Pero decía que hace 3 semanas tuvimos la conferencia de las partes del convenio marco aquí en Ginebra, Suiza, y por eso me parece oportuno y agradezco que me hayan dado la oportunidad de hablar en este magnífico foro que es Rompimiento, para poder hacer el paralelismo de las maniobras de la industria tabacalera internacional. Esta conferencia de las partes es el órgano de gobierno de la política global de control de tabaco, a partir de este convenio de las partes, esta convención de las partes de este convenio marco. Y lo que vimos fue una escena verdaderamente inquietante de penetración de la industria tabacalera a través de las propias delegaciones de los gobiernos de muchos de los estados miembros de este tratado. Y sus consignas, su lenguaje, sus falacias, su construcción de verdades torcidas o de francas mentiras disfrazadas de verdad, es idéntica a lo que vemos esta semana en los comentaristas de la prensa corporativa mexicana, lo que nos lleva desde luego a inferir que lo que escriben prácticamente todos estos comentaristas que hoy se están desgarrando las vestiduras porque se protege la salud de las personas mexicanas, es exactamente el guión que les aporta Philip Morris Internacional, tanto como se los aportó a algunas de las delegaciones de varias regiones del mundo en la conferencia de las partes hace 3 semanas aquí en Ginebra, para que sabotearan las resoluciones que ese cuerpo de gobierno internacional tenía que haber tomado. Muchísimas gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor, sé que sabemos que la reforma es más amplia y usted ahorita ha dicho, y también Ernesto decía, se ha centrado mucho el tema en los vapeadores y en los cigarrillos electrónicos y en el discurso también que se ha planteado por parte de la oposición diciendo prohibido prohibir y la libertad, y hacen toda una argumentación en torno a eso. Pero justo queremos también centrarnos un poco en esto que usted decía, ¿no? Por ejemplo, vemos que estos vapeadores que son vendidos en algunas primarias o en algunas secundarias, y eso es gravísimo, ¿no? Eso es muy, muy grave, pero son mercancías muy particulares, ¿no? Con colores, con aromas, con sabores, como muy atractivos y decimos son un fetiche. Y en ese sentido, pues queremos, además de abundarlo así como un gran fetiche para los niños y adolescentes, queremos que nos pudiera sintetizar las implicaciones en términos de salud de estos vapeadores que además se presentan que son menos nocivos que los cigarros, ¿no? Que incluso que no hacen daño y que pueden ser una transición para dejar de fumar, pero lo que vemos es que usted ya no lo explicaba en otros momentos, que tiene un gran efecto en la salud. ¿Nos podría comentar sobre eso, doctor? Con mucho gusto. Gracias, Violeta, por poner estos énfasis en las grandes mentiras que la industria tabacalera internacional y también sus representantes en México instilan en su discurso de publicidad, propaganda y también de patrocinio a estas firmas mercenarias que vemos como comentaristas en la prensa corporativa, radio, televisión y desde luego también la prensa escrita en los medios comerciales. Dos de las mayores mentiras son exactamente estas. La primera, de que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, los productos del tabaco calentado, que son estas nuevas tecnologías con las que se consume la hoja de la planta Nicotiana tabacum, o extractos de la misma en fase líquida o en fase seca, el- la industria tabacalera las presenta como que son menos dañinas y que es una alternativa a los productos convencionales como cigarrillos, pipas, puros, etcétera. Esto es absolutamente falso, absolutamente falso. Ya ha pasado tiempo razonable, todavía pequeño, pero algunos años, para que se genere evidencia científica congruente, consistente, sólida, sin conflictos de interés, que demuestra que es
de entrada al menos igual de tóxico, pero además es más tóxico, porque para que el tabaco no se entre en combustión al calentarlo, le necesitan agregar muchos aditivos químicos. Son más de 30 o 50 productos. La COFEPRIS de México, por cierto, hace unos años hizo un análisis químico con espectrometría de masas e identificó al menos 33 productos no declarados que incluye metales pesados, incluye fenoles, incluye muchos productos orgánicos, así llamados de química orgánica, que son tóxicos, que son conocidos tóxicos para la salud. Incluye incluso algunas trazas de productos radiactivos. Entonces, son muy dañinos, son mucho más dañinos potencialmente que los productos convencionales. La comparación simplemente es que no se ha dado del todo porque todavía no ha pasado suficiente tiempo de consumo, afortunadamente, y todavía podemos parar a estos vapeadores y cigarrillos electrónicos antes de que causen igual o mayor daño el que han causado por décadas los productos convencionales. Entonces, que quede muy claro, vapeadores y cigarrillos electrónicos no son una forma saludable de consumir un producto que es invariable e inescapablemente tóxico, que se llama tabaco y sus derivados. Segundo, estos productos contienen dosis de nicotina, la sustancia activa que principalmente estimula la adicción al tabaco y sus derivados, en cantidades que son cerca de 50 a 100 veces mayores de lo que puede ser la dosis equivalente de un cigarrillo electrónico. Es decir, una dosis de uso convencional a lo largo de una hora de un vapeador nos va a proporcionar eso, 50 a 100 veces más nicotina de lo que puede ser el consumo equivalente promedio en cigarrillos convencionales. Esto lo hace deliberadamente la industria, no es un accidente. Esto es porque se sabe que nicotina es un producto invariablemente generador de adicción. Todas las células del sistema nervioso de los organismos humanos y de otras especies animales tienen receptores para nicotina y son estimulados por esta, y el efecto neto es que causan una enorme avidez, una enorme dependencia. Lo tercero es que no son productos para dejar de fumar. Esa es la tercera y gran mentira de la industria tabacalera, que dice: esta es la manera de dejar de fumar. Pobres personas adictas al tabaco, porque la industria tabacalera les va a ayudar ahora a quitarles la adicción con estos nuevos productos. Es absolutamente falso, porque no solo no ayuda a dejar de fumar, sino que es el instrumento idóneo para arraigar la adicción, para hacer aún más adicta a la persona adicta. Y no solo eso, sino que hacerla adicta a muy temprana edad. El blanco de mercado, esto debe quedar siempre muy presente, el blanco de mercado de la industria tabacalera internacional, Philip Morris, British American Tobacco, que son las dos grandes corporaciones que se reparten el mundo con estos productos nocivos. El blanco de mercado es 7 años de edad. 7 años de edad. Es decir, niñas y niños de tercero de Wow. primaria son quienes busca la industria tabacalera para engancharlos con vapeadores, con cigarrillos electrónicos, con vapeadores que tienen saborizantes, que tienen colores atractivos en su mecanismo de presentación, y los va a hacer adictos muy tempranamente, y con lo cual gana un enorme mercado. Esas niñas y niños que se vuelvan adictos pasarán a ser adictas y adictos a los nuevos productos, y eventualmente también tendrán incursiones, cuando eso pudiera ocurrir, a los productos convencionales, cigarrillos, pipas, puros, etcétera. Ya, gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor, COFEPRIS adquiere también ya una relevancia importante, facultades que se le están entregando en vigilancia, digitalización y este sistema federal sanitario. ¿Cómo está viendo también las modificaciones con respecto de la reforma de la ley de salud en el papel y las facultades que ahora tiene COFEPRIS? ¿Son puras luces? ¿Tiene algunas sombras o algunas preocupaciones al respecto? ¿Qué decir sobre esto, doctor Hugo López Gatell?
Con mucho gusto, Ernesto. Efectivamente, hay varias cosas que comentar al respecto. Primero, mi reconocimiento a la presidenta Sheinbaum, que es quien mandó esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, porque supo de manera muy sabia integrar varios de los elementos estratégicos que son necesarios en este momento para avanzar en el proyecto de salud de la Cuarta Transformación, que es el tener un sistema nacional de salud gratuito, universal, eminentemente público. Esa es la meta que ha trazado la Cuarta Transformación desde su primer gobierno con el presidente López Obrador y ahora lo está continuando y de manera muy acelerada y muy acertada la presidenta Sheinbaum. Entonces, ahí hay algunos componentes que hoy no podríamos tratar que amplían la posibilidad del acceso universal, como el intercambio de servicios entre las instituciones del sector. Una persona no asegurada ahora puede ir al seguro social si es que le queda más cerca la clínica en su comunidad, y esto ocurre en muchas comunidades de pequeño y mediano tamaño, rurales, suburbanas y urbanas. Y también el asunto de que hubo una liberación en ataduras que había en el gasto programable en salud que venían, todavía, imagínense a esta fecha, venían de la historia del seguro popular. Hoy no vamos a poder hablar de eso, pero sobre COFEPRIS y la reforma que prohíbe los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Se necesita una autoridad sanitaria poderosa, fuerte, desde luego muy competente, técnicamente competente, pero además íntegra, éticamente íntegra. Yo diría que si hay un desafío en el sistema federal sanitario es lograr capacidad técnica e integridad en el desempeño del trabajo de regulación y operación sanitaria. Es muy importante que el sistema federal sanitario ya existía, en realidad no es nuevo, no se está decretando la creación, lo que está haciendo es cambios legales que le permitan consolidar su capacidad de actuar y hacerlo en forma íntegra. La digitalización de procesos es fundamental para bloquear intentos de corrupción, que vale la pena destacar, provienen del sector privado, no son un vicio natural de los sistemas públicos o de los gobiernos. El sector privado en México, que son compañías internacionales, tanto como nacionales, ha buscado siempre corromper a la Autoridad de Regulación Sanitaria, que es COFEPRIS, y el Sistema Federal Sanitario, para hacer negocios a conveniencia de particulares. Pero el mecanismo de digitalización permite, ya se había iniciado, pero ahora es más amplio y más robusto, permitirá limitar esto. Lo segundo que podemos decir es que lograr hacer efectiva esta reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la comercialización, importación, exportación de cigarrillos electrónicos y vapeadores requiere una muy poderosa, muy efectiva, muy eficiente autoridad de regulación sanitaria. De otra suerte, lo que vamos a tener es agujeros por todos lados, en las aduanas, en los centros de comercio y desde luego en la provisión de estos productos. Pero quisiera no perder el tiempo de destacar un desafío importante. Ya veo venir la contraofensiva judicial por parte de la industria tabacalera. La prohibición que se establece tanto en la Constitución, artículos cuarto y quinto, y ahora en la Ley General de Salud, identifica a vapeadores y cigarrillos electrónicos junto con otros dispositivos análogos. Y en esa interpretación de otros dispositivos análogos caben muchos otros elementos por precisar. Concretamente, para que el público tenga una idea, este tipo de productos para el consumo de tabaco, con el uso de tecnología, principalmente electrónica, a veces no es electrónica, son de tres tipos. Tipo uno son los que son propiamente los vapeadores y son aquellos productos que vaporizan, aerosolizan los componentes de tabaco, en algunos casos incluso sintéticos, en una fase líquida. Es decir, hay un aceite y hay un mecanismo electrónico o mecánico que permite que se haga un vapor frío, una aerosolización de esos productos y la persona los inhala principalmente por la boca. Ojo que también puede ser a través de la nariz. El segundo tipo son los que se conocen formalmente como cigarrillos electrónicos,
que típicamente las primeras patentes son cartuchos que contienen restos sólidos o residuos sólidos, un procesado, un machacado de la hoja de tabaco o sus subcomponentes en fase seca, no hay líquido o es mínimo el contenido líquido, y mediante un calentamiento electrónico se producen aerosoles. Pero el tercero, que desde mi punto de vista hubiera sido mejor abordado si se hubiera usado una nomenclatura técnica en la reforma, tanto a la Constitución como a la Ley de Salud, se llama técnicamente productos del tabaco calentado. Y estos son unos pequeños cigarritos, ya sea muy delgados o muy cortos, que se introducen en el dispositivo electrónico que los calienta y produce lo mismo, aerosoles que se inhalan por parte de la persona consumidora. Entonces, lo que vemos venir es que Philip Morris en particular, que es el que tiene el mayor proporción de mercado sobre este tipo de productos del tabaco calentado, rete a la autoridad para que cometa una torpeza de hacer una acción de operación sanitaria que no esté perfectamente precisada con la nomenclatura correcta. Y eso le dé el pretexto, como ya ocurrió hace algunos años, con un amparo que promovió Sanborns y ganó con la antigua Suprema Corte de Justicia corrupta, que le dio la razón porque se había cometido una arbitrariedad procesal en contra de la industria tabacalera. Entonces, esto lo veo venir, no quiero decir que tengo alguna bola mágica o soy profeta, pero conociendo el comportamiento de esta industria, lo veo venir. Por lo tanto, ¿qué sigue? Lo que sigue es tener perfecta claridad técnica de que, aún con este lenguaje relativamente genérico, vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos análogos, se cubre todo el espectro de las tecnologías de consumo del tabaco que hoy nos presenta la industria tabacalera como un desafío en contra de la salud pública, y en su momento habrá que ir en la parte de operación sanitaria o de reglamentación, tanto como en la contradefensa judicial, tener mucha precisión de esto para que no nos vaya a pasar lo que ya nos ha pasado en otras ocasiones. Gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor, hay una situación que también ha estado planteando la oposición en torno al impulso de un mercado negro y que con esto implicaría también que el crimen organizado se fortalezca en su venta y ellos lo tejen. ¿Qué responder ante estos planteamientos que se están haciendo en torno a la prohibición de estos vapeadores y cigarros electrónicos a este argumento que se está haciendo? Este argumento lo genera Philip Morris International, la más grande corporación tabacalera del mundo. No solo lo hace a través de controlar la voz de la oposición política en México, de Movimiento Ciudadano, del PAN, de una buena parte del PRI, de los vestigios de lo que en su momento fue el PRD. Lo hace también a través de editorialistas, columnistas de la prensa escrita, de corporaciones televisivas, incluyendo esta que nos debe 78.000 millones de pesos a las mexicanas y mexicanos, tanto como lo hizo aquí en Ginebra, Suiza, hace 3 semanas, en la Convención de las Partes. Fíjense ustedes, la última de las resoluciones de 6 que se presentaron, técnicamente se llaman decisiones, pero son pronunciamientos que tienen un carácter de políticas públicas globales y de puntos de acción técnicos concretos. La última que se presentó a lo largo de una semana de deliberaciones la impulsó Brasil, Panamá, y Malasia y México. Y uno de los puntos clave era lograr revertir en la narrativa falsa de la industria tabacalera que le llama a estos productos mecanismos de reducción de daño. Reducción de daño es un modelo estratégico de operación de la salud pública y otras ciencias sociales en la que se busca, cuando hay un mecanismo de daño que es muy complejo de abordar, se busca empezar a abordarlo por fases sucesivas, y al principio se tiene como un grado de aceptación de lo persistente que es el mecanismo de daño, y se intenta abordar de manera secuencial. Entonces, Philip Morris se monta sobre esta conocida estrategia de la salud pública y otras ciencias sociales
aplicativas y trata de disfrazar sus venenosos vapeadores y cigarrillos electrónicos como si fueran un mecanismo, ya lo dijimos hace rato, de reducción del daño que produce el tabaco. Cuando no es el caso, es exactamente lo contrario. Esta es la narrativa que le hemos oído a diputadas y diputados, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, incluyendo el que en su momento ha sido el presidente de ese partido, y que tienen una liga muy directa con la industria tabacalera en México, participan principalmente la sentada físicamente en maquiladoras o industrias de procesamiento en Nuevo León, y sus intereses son muy claros, entonces les pasan el guión y para Philip Morris en este momento resulta una amenaza que ya seamos 47 los países. México ya se convierte en el país número 47 del mundo. Esto es casi la tercera parte de los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que prohíben en forma absoluta o en forma parcial los aerosolizadores y los cigarrillos electrónicos. Entonces, hay una corriente de opinión, hay una ola en pro de la salud pública que se refleja en políticas públicas de gran decisión, con un sentido muy firme de voluntad política a nivel de sus mandatarias y mandatarios, y México, que tiene esta oportunidad, también lo pone en práctica en esta ocasión. Y lo que vemos es a Philip Morris defendiendo sus intereses a través de quienes les pueden servir. Puede ser a través de paga, puede ser a través de afinidad ideológica, puede ser a través de algunos favores, puede ser a través de muchos otros mecanismos de rendimiento político, de oportunismo político, pero finalmente reproducen el texto. Es impresionante, les digo, esta semana que he estado leyendo a algunos de estos editorialistas en la prensa escrita corporativa mexicana, lo similar es casi como copiar-pegar de lo que escuchamos hace 3 semanas aquí en voz de las delegaciones de país que habían sido financiadas por Philip Morris. Ya, doctor Hugo López Gatell, en este balance que está haciendo ahí, ¿cuáles serían los pendientes que estaría viendo en materia de reforma a la salud? ¿Qué otros puntos son los que también habría que estar pendiente? Porque además esto pasó a la Cámara de Senadores y hay que ver también ahí en el Senado que pase todo como tendría que pasar. ¿Cuáles serían los pendientes que está viendo en lo que toca reforma a la ley de salud? En la reforma de la ley de salud, de momento mi mayor atención está en este componente, en la prohibición de los productos del tabaco, que insisto, el pendiente es tener claridad técnica y de manera expedita dejarlo representado, si es que corresponde jurídicamente en un reglamento que estaría a cargo de COFEPRIS, o bien de un lineamiento técnico, tener muy presente que la fórmula legislativa de vapeadores, comas, cigarrillos electrónicos y demás productos análogos equivale a lo que en los foros internacionales, en el Convenio Marco para el Control de Tabaco, conocemos como sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina. Cubre todo el espectro, que son aerosolizadores en fase sólida, aerosolizadores en fase líquida y estos productos del tabaco calentado. Y es un momento de ejercer con todo cuidado las operaciones de regulación sanitaria para no darle pretextos a la industria para que inicie sus prácticas de litigio estratégico. Dicho sea de paso, también aquí he aprendido que son idénticas las que ejecuta en México a las que ha ejecutado en muchísimos de los países que han tenido las acciones más definitivas en contra de este producto dañino para la salud. Entonces, pienso que ese es el reto. El segundo desafío sería consecuente en caso de que esto suba al área judicial, pues hoy tenemos medio poder judicial ya saneado, pero todavía nos queda la otra mitad y hay peligro de que las empresas tabacaleras globales seleccionen aquellos juzgados y aquellos tribunales colegiados que les son afines y donde todavía tienen control. Estamos ya tranquilos de que es muy probable que en la Suprema Corte de Justicia esto no llegue así, aunque nos preocupa que
el último de los amparos que llegaron o que se propusieron para atracción para la Suprema Corte de Justicia, justamente el que defendía los intereses de OXXO, no fue atraído para la Suprema Corte de Justicia y terminó siendo resuelto en un tribunal de circuito en favor de la industria tabacalera. Y lo que respecta a los otros temas, insisto, son muy interesantes, son amplios y a lo mejor ameritaría una conversación específica. En términos genéricos, lo que puedo decir es que la presidenta Sheinbaum definitivamente y su equipo tienen muy claros cuáles son los obstáculos que hoy se interponen y se interpusieron durante buena parte del sexenio anterior para transitar de un sistema de salud de cobertura limitada, fragmentado, orientado de manera diferencial para personas que tienen empleo formal con respecto a las personas que no tienen empleo formal y por lo tanto no tienen seguro, transitar de eso, y una sobreabundancia de la huella del sector privado, principalmente un sector privado oportunista que se infiltró en los mecanismos de logística, de procuración de insumos, medicamentos, vacunas, tecnologías, dispositivos, etcétera, y queremos transitar a un sistema universal, público, gratuito, que no esté sujeto a ser una mercancía, sino sea la consecuencia del reconocimiento de un derecho humano fundamental para todas y todas las personas. Y una cosa que mi querido amigo Alex Sbarch, el director del IMSS Bienestar, insiste también mucho, es el tema de la justicia distributiva. Es muy claro que a lo largo de décadas, seguramente ya se cuentan siglos, las comunidades marginadas, principalmente en el área rural o en las áreas rurales, y de ellas principalmente las que tienen una representación sociocultural de nuestros pueblos originarios, han sido las más abandonadas por siglos. Y durante el siglo XX, aunque se amplió el Sistema Nacional de Salud, a partir de la creación del Seguro Social y de la Secretaría de Salud en 1943, se transitó de manera muy lenta, de tal suerte que prácticamente siguieron el mismo grado de exclusión de lo que habían tenido históricamente. Ustedes lo saben muy bien por el fabuloso trabajo que han hecho en la montaña de Guerrero y varios otros lugares. Doctor Hugo López-Gatell, pues le queremos agradecer muchísimo esta cátedra, esta charla que nos ha dado, esta clase magistral en torno a los vapeadores y que la vamos a retomar y a recuperar para compartir, incluso compartirla con las y los estudiantes, que es muy, muy importante lo que nos acaba de decir. Y pues queda pendiente después una plática, por ejemplo, todas las implicaciones de esta reforma de la Ley General de Salud en el sector rural, ¿no? Que era algo que yo estaba aquí tratando de analizar desde hace unos días, por ejemplo, toda esta parte de la salud digital y telemedicina. Ya nos dirá si eso tendrá un impacto y cómo se podría ya materializar directamente sobre estos territorios rurales. Pero bueno, ya será en otro momento. Doctor, ¿con qué se despediría de este tema? Y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, pero con qué se despide en estos últimos minutitos? Muchas gracias. Además de agradecerles a ustedes por el trabajo tan importante que hacen en comunicación, en vinculación, en reflexión, me despediría con una noción de lo que ahora veo con mayor claridad al ocuparme en tiempo completo de la esfera internacional en el campo de la salud. Las relaciones políticas internacionales tienen siempre una resonancia muy importante de lo que ocurre al interior de las naciones, pero también viceversa. Pueden ser puntos de partida para impulsar agendas de justicia, agendas de derechos, agendas progresistas en beneficio de los pueblos cuando existen gobiernos con estas características y tienen un uso muy apropiado de sus herramientas del servicio exterior. Lo que vemos es que hay grandes oportunidades todavía por aprovechar en la presencia de México beneficiando a las comunidades internacionales con modelos de política pública de carácter social, de carácter justiciero y también al revés. Experiencias de otras naciones pueden ser útiles si se analizan de manera juiciosa y se implementan en el contexto apropiado para nuestro país, pero sumándonos a estos grandes cambios de perspectiva que van ocurriendo, como lo ilustré con el ejemplo de ya 47 naciones prohibiendo estos productos tan tóxicos.
Doctor Hugo López-Gatell, no sabemos si ya se tiene que ir, así que andamos ahí con ese pendiente de que vaya a tener un Gracias. pendiente ahí. Pero bueno, como dice nuestra querida Irma Arce, pues un regalazo de Navidad tener al doctor Hugo López-Gatell aquí con nosotras y nosotros para que vean, acá estamos presumiendo, acá estamos presumiendo, Ya no me sí, acordaba de esa expresión. sí, ¿verdad? Pero bueno, si le da un poquito de tiempo para gente que Sí, por dice, favor. ¿por qué prohibir y no regular? Ah, ¿No? Y ah, siguen con ese mismo planteamiento. Ya lo había comentado usted hace alguna entrevista que lo había sí. hecho, pero valdría la pena retomar también por qué prohibir y no regular. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Ernesto, porque efectivamente ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, pero siempre con mucho gusto lo volvemos a explicar. La idea básica que primero hay que entender, o primero hay que quitarse la inquietud que nos ha sembrado justamente la industria tabacalera a través de las narrativas en los medios corporativos o a través de estas personas de los partidos pro industria, es que no se trata de una restricción, es decir, para ser precisos, la iniciativa del gobierno de México, del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que fue analizada y votada en la mayoría legislativa de las cámaras del Congreso Nacional, no intenta ser un mecanismo de restricción de las libertades individuales, de las libertades sociales, de las libertades civiles, a las que no solamente nuestra Constitución ha ampliado las garantías, sino que es la esencia del proyecto político de la Cuarta Transformación, las libertades y el respeto y la protección de esas libertades. Entonces, no confundir, porque en la narrativa política, y baste mirar hacia un poquito más allá de donde termina el río Bravo o al extremo sur del continente, se ha abusado deliberadamente de la palabra libertad para impulsar las políticas y las ideologías más recalcitrantes en contra de los derechos de las personas, de las comunidades. Es decir, las posturas más reaccionarias hoy se amparan con una bandera que dice libertad y con un uso que afortunadamente permite distinguirlos porque ellos le llaman libertarianismo. Entonces, yo les llamo reptilianos, pero efectivamente tienen esta noción donde para ellos hay una distorsión y libertad se trata de la libertad de hacer negocios y montarse sobre el bienestar de todas las poblaciones. Eso no es compatible ni tiene nada que ver con lo que está impulsando el gobierno de México. Aquí de lo que se trata, y por eso el punto clave en lo que respecta a control de tabaco, es que no se intenta restringir la posible libertad de la persona de intoxicarse. Si una persona tiene un aerosolizador y lo quiere seguir usando mañana o pasado o dentro de 6 meses, tristemente lo va a poder seguir usando. Digo tristemente porque indudablemente le va a provocar un enorme daño a la salud de ella misma, de quienes conviven con ella, de sus hijas, hijos, de quienes están alrededor. Pero esa libertad no se le va a restringir. Y la oposición política de México, si se recuerdan hace algunas semanas, intentó confundir a la opinión pública diciendo que queríamos restringir y que lo siguiente era restringir que vayamos al parque o que nos comamos unos tlacoyos o que vayamos a ver el cine, lo que sea. No se trata de eso. Ahora, ¿de qué sí se trata? El tabaco, igual que muchas otras drogas, como el fentanilo, como la cocaína, como la heroína, como el crack, lo que tiene como fenómeno social es el enorme poder de corporaciones, en el caso de las que son ilegales, corporaciones reconocidas como criminales. En el caso de estas que son legales, desafortunadamente no tienen un carácter jurídico de criminalidad, aunque causen daños análogos y tienen un enorme poder económico, enorme poder de persuasión y presión política, enorme presión de comunicación a través de propaganda, publicidad y patrocinio. Y ese poder se impone
sobre ciudadanas y ciudadanos inermes que sucumben ante ese poder persuasivo de la publicidad, de la propaganda, de la presión de pares, de la normalización del consumo de sustancias tóxicas, de las nuevas narrativas para la juventud, que es un mecanismo de inclusión social o de convalidación emocional, individual y colectiva, etcétera, o del poder del desconocimiento y la incapacidad de discernimiento que tiene nuestra niñez. Y entonces a los 7 años, en tercero de primaria, les introducen el consumo de estos productos de aerosolización. Cuando existen estos desbalances tan monstruosos, es una obligación ética y política, desde mi punto de vista, además también jurídica, es una obligación para el Estado intervenir. Y para poner un paralelismo de otro tipo de atrocidad que podría ser análoga, es como el fenómeno social horriblemente presente de la trata de personas con fines de esclavitud en el trabajo o con fines de esclavitud sexual. Cuando hay una monstruosidad de ese tamaño, es imperativo que el Estado intervenga. No puede no intervenir, obviamente, si se trata de un Estado que está comprometido con el bienestar social. Y vean ustedes cómo en estos ejemplos paralelos, análogos, vemos el mismo fenómeno. Alguien podría decir, le están impidiendo a la persona trabajar 24 horas seguidas en una mina y pues libremente quiere hacerlo, libremente quiere hacerlo. No, no puede hacerlo porque hay leyes que protegen la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo y que han sido producto además de muchas luchas sociales. O en el caso de la explotación sexual, pues ni se diga, es aún más directamente evidente. Entonces, en resumen, la prohibición es para el perpetrador de la agresión de la libertad de las personas ciudadanas de vivir una vida segura, feliz, saludable. Y entonces el Estado interviene para limitar el margen de operación de estas poderosas corporaciones que viven del daño que producen a las personas consumidoras, con mayor razón las personas que se vuelven adictas por un principio farmacológico de adicción como es la adicción a la nicotina. Muchísimas gracias, doctor. Pues realmente muy importante también esto último que nos dice y toda la discusión que hay en torno a la libertad, ¿no? A la libertad de elegir y esto que nos comenta, pues a los 7 años, además con un tipo y que ahí los economistas seguiremos poniendo el énfasis, se han vuelto un fetiche los vapeadores, ¿no? En este sentido de que hechiza, dada los olores, los sabores, los colores, las formas, ¿no? El otro día me estaban enseñando unos vapeadores en unas fotos, unos estudiantes en la UAM, son sumamente atractivos y entonces ahí pues ya no hay esta libertad de elegir a los 7 años. Y claro, habría que también poner y debatir en torno a esta supuesta libertad, pues a qué tienes derecho a, o cuál es tu libertad. Tu libertad está en el sentido de que puedes envenenarte y morir, ¿no? Eso es así como lo están planteando una y otra vez. Así es que le agradecemos muchísimo, querido doctor Hugo López-Gatell, un privilegio tenerlo por acá, una alegría. Y pues ahora sí, ya lo dejamos ir. Le mandamos un fuerte abrazo y también a la brillante y queridísima Rebe, le mandamos un fuerte abrazo desde acá también. Saludos a la Muchas comandante. gracias, querida Violeta. Listo. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.